buenas, soy el gran maestro Álvaro Alonso y en este vídeo voy a comentar mis partidas del europeo que recientemente disputé en Minsk. Y nada, sin más dilación, me pondré yo. La primera partida pasé el corte bastante holgadamente contra un 2100 y, a ver, negras, ahora. Entonces, bueno, es un arma que no uso tanto, pero la Benoni siempre viene bien. Se pueden jugar muchos órdenes y órdenes que objetivamente son malos también son difíciles de refutar, ¿no? Bueno, de momento muy estándar. Pum pum, F3, E4, alfil aquí. Y aquí me juega alfil D3. Y esta línea, lo curioso es que él ya tenía una partida y alfil G4 respondía con dama B3. Y bueno, el otro simplemente creo que comía. No sé si comió en B7 o en Paul y el negro tiene muy buen contrajuego, yo creo, ¿no? Aparte de las debilidades, te has cambiado alfil malo y bueno, si come este peón es casi una ventaja para el negro, ya que abre la columna y potencia la diagonal. Objetivamente se consideraba que era malo no intercalar a 6 a 4, pero bueno, a la práctica me parecía interesante, ya que me parecía que intentaba demasiado forzar las jugadas. Entonces me jugó dama 4 jaque, que ya es flojilla, caballo D7. Parece que el alfil tendrá problemas, pero siempre habrá un caballo B6 intermedio amenazando a la dama. Caballo D2, enroque. Y aquí lo que me esperaba al menos era F3. Es un juego normal. Después de caballo B6, dama B3 quizás, alfil D7 y bueno, incluso alfil C8 me gustaba para poder reciclar otro caballo. Pero bueno, incluso aquí hay ideas con, por ejemplo, KH5, pero aquí no creo que funcione mucho, ¿no? Ya que simplemente podría comer y irse hacia aquí, ¿no? Pero la idea es que, bueno, alfil D7 y tengo amenazo KH5 y las piezas del blanco están un poco extrañas, la verdad. El caballo en B6 no es óptimo, pero bueno, al menos controla la casilla clave con C4. Y bueno, esto hubiera sido partida jugable, pero bueno, juego F4, que pierde prácticamente ya después de KH5. Claro, aquí lo que le gustaría al blanco es enrocar, por ejemplo, pero después de jaque, rey aquí, dama H4, el mate o la pérdida de material es irreversible, ¿no? Entonces dice que cae F1, ya que si G3, bueno, cae por F4 debe ser decisiva, ¿no? Pensaba más jaque. De aquí supongo que alfil D4 y bueno, el mate es prácticamente inevitable, ¿no? Y entonces, cae F1, bueno, y aprovechando que el rey está en el centro, F5. Bueno, aquí la posición es desesperada del blanco. Aquí peón por, alfil por, caballo por F4, H3. Aquí, por ejemplo, la jugada sencilla era esta. Ya que si alfil por tengo intermedia y luego me como el alfil. Y si me come el caballo, alfil por y no puede retomar de dama, ya que la clavaríamos. Pero bueno, aquí estuve calculando un poco y caballo por G2 parece que gana forzado. Después de alfil por, dama jaque, rey D2, torre aquí, aquí. Vale, si rey C1, si hubiera sido la partida así. Ahora dudo cuál era el orden preciso. Es que aquí, tanto dama por G2, por ejemplo, como jugadas tranquilas como alfil F5, ponían muchos problemas al blanco, ya que no tiene coordinación alguna en sus piezas. No sé, por ejemplo, alfil aquí, incluso ahora torre de 8, por ejemplo. Aunque tenga la torre de menos, es la torre de A1, que no es nada, y el alfil está muy mal. Y bueno, aquí de hecho decidió rendirse. Y a mí me dio pena porque vi un remate muy curioso, pero no funcionaba. Y era esta, que era jugar alfil F5, alfil E4, caballo B6, dama D1. Bueno, y aquí como decíamos, el alfil por gana fácil. Pero la idea era jugar así, así, y si alfil H6, o sea, torre H2 es floja. ¿Por qué? Porque ahora viene alfil H6, rey aquí, y dama por B2, torre por, y un bonito mate.
Pena que... Me dio pena que luego ver que aquí... Bueno, ver en la partida que tenía dama C2, ¿no? Y bueno, y debo ganar de alguna manera también, creo, pero ya no es ese mate, ¿no? Pero bueno, primero una partida cómoda. La siguiente fue contra el gran maestro Kovalenko. Aquí yo disputaba con blancas. Para este torneo quería jugar alguna partida de 4, al menos para cambiar un poco de aperturas y aires, o sea. Y bueno, esta partida probé. Me jugó siciliana, había mirado un poco también la Rosolimo, pero no la miré muy bien, ya que aquí resulta que me engañó la gente por confiar en ella, por decirlo así. Viendo partidas, había muchas partidas que iban aquí, caballo h6, d4, peón por, enroque. Y aquí algunos juegan torre 1 y algunos juegan caballo c3, ¿no? Pero claro, el problema es que en este orden el negro puede jugar esta. ¿Por qué? Porque si torre 1, que es el orden más fino, caballo f6, esta, c4 y d4. Y se aprecia como comparativa con la línea principal, si aquí jugara e5, c4 y d4, la torre no estaría en e1 y es importante tener defendido bien el punto de 5, porque si el juego directo del negro es muy inferior. Pero bueno, de hecho justo aquí lo pensé a jugar c3, digo, pero aquí podría jugarme caballo f6, ¿no? Y me la juego. Y bueno, nada, en teoría es muy igualado, porque después de enroque d4, d5, caballo 4, caballo d2, peón por c5. Aquí la posición es prácticamente igualada. Lo curioso es que de una mala preparación saqué una buena posición, porque aquí, caballo por, peón por, torre por. Claro, aquí lo esperado es jugar alfil b7, torre 1, jugar torre h4 es innecesario, porque aunque defienda el peón así, priori, mi centro es muy inestable y la torre está muy mal colocada aquí. Entonces mejor torre 1. Y aquí alfil por, dama por y peón por. Yo no... Y bueno, la posición es prácticamente igualada. A mí no me desagradaba del todo, ya que virtualmente podía jugar algún plan así y, por ejemplo, jugar el bloqueo e intentar aprovechar. Y bueno, con esta mayoría de peones respecto al flanco de dama y su alfil un poco cerrado, quizá podía molestar un poco. Pero mi rival intentó forzar un poco y jugó con el peón de menos a cambio de las casillas negras. Aquí me pareció bastante claro el plan que hacer, porque el caballo en f3 defiende muy bien, pero es poco flexible, ¿no? Cuando me coloque la dama en d5. Entonces aproveché para jugar caballo g5 con la idea de dama d5, f3 y ya reforzar la casilla e4 y tapar completamente la diagonal, ¿no? Y el caballo va a ir a c3 y eventualmente quizá un d5, ¿no? Me juego torre aquí, aquí y aquí me juego alfil c8. Claro, para ir f5 y a d3, ¿no? Entonces me parece muy lógico jugar dama c2, ya que alfil f5 cae e4, ¿no? Entonces intento torre b7, defender e7 de los eventuales g5 y bueno, y intentando la torre según como. Torre d1. Y aquí, bueno, aquí ya me estoy quedando bastante mejor, ya que se nota que el contrajuego negro es bastante leve y la posición blanca es muy sólida, ¿no? Te comprende más, ¿no? Y aquí me juego torre de 8 y este ya es otro error porque me permite reciclar el alfil y ponerlo en c3, que es un sitio donde defiende 2 puntos clave y ya dar más libertad a mis otras piezas. ¿Qué pasa? Porque ahora si dama por alfil, vuelvo con alfil e3 y la dama no tiene manera de defender la torre de 8 cuando se aparte, entonces tenía material. Juego h5, alfil c3, alfil h6. Al menos intenta aprovechar que yo me voy de esta diagonal, pero bueno, tampoco es muy importante. Dama e2, torre b6, caigo aquí, aquí. Y aquí tuve, bueno, uno de de los múltiples errores tácticos que tuve en este torneo. Supongo que la inexperiencia, bueno, la falta de jugar y tal, provoca que atraigan más las continuaciones tácticas, ¿no? Yo vi que B3 no era necesario para mí en este momento, ya que él prácticamente no tiene contrajuego y yo tengo muchas maneras de progresar. Aquí, por ejemplo, un plan interesante era jugar simplemente H3 o dame F2 primero. Y la idea, pues simplemente podría ser H3, G4 y ampliar el espacio, ¿no? Por ejemplo, eventualmente podríamos colocar una torre en segunda e intentar desplazarla para atacar al rey negro, ¿no?
Claro, además, desplazando este alfil ya tendré mucho más libertad de movilidad y mi caballo podrá efectuar más amenazas. Y bueno, y también el B3, B4 es latente. Pero aquí, el problema principal de B3 es que aquí prácticamente lo obligo a sacrificar y después de esta posición, el negro de golpe sus alfiles son mucho más fuertes. Y bueno, mi mayoría del flanco de dama ha desaparecido y bueno, la verdad es que mi estructura central no es muy flexible. Y aquí además no afine nada, porque aquí yo al principio pensaba que podía jugar esta. Y pensaba que luego tenía dama por y torre B2. Luego aquí había una jugada fantástica, que era alfil A5, que se me pasó por encima. Seguramente hubiera jugado esta si hubiera visto este alfil A5. ¿No? Resulta que ahora la dama no tiene ninguna casilla para seguir defendiendo la torre sin intercambiar las damas. Y a su vez, si me come torre por, el alfil defiende la torre. Y este final está... A ver, no completamente ganado, pero bueno, al menos me permite jugar a dos resultados, ¿no? Y claro, cuando juegas toda la línea forzada y luego no juegas todo lo que habías previsto, es molesto, ¿no? Por aquí, por ejemplo, torre B2 directa sí que molestaba mucho y bueno, en este caso el negro ya estaría bien, ¿no? Entonces, otra idea era dama 2, que era mi alternativa, y además aquí alfil A5. Parece un poco extravagante, pero la idea principal ¿cuál es? Que el negro tiene dominio estático, por decirlo de alguna manera, ¿no? El negro tiene bien puestas las piezas, pero no es fácil ver cómo este alfil me atacará al enroque, ¿no? A no ser que sea sacrificando por aquí. Bueno, y este alfil también tiene cubiertas las entradas N3 y tal. Entonces, alfil A5 es como una jugada de espera y, bueno, pues también la dama intenta recolocarse mejor y, bueno, ya de paso estamos amenazando de 5 y progresar en el centro. Y en vez de eso jugué alfil B2 y aquí alfil E3. Aquí entré en el final, ya estaba un poco apurado y no sé, decidí simplificar para entrar en un final bastante igualado. ¿Por qué? Porque rey H1 me pareció que H4 y aquí H3, ¿no? Y alfil F4 era molesto, pero seguimos en las mismas. El negro hace mejoras estáticas, ¿no? Bueno, se pone bien las piezas, pero no amenazará nada. Yo simplemente, después de torre F1, por ejemplo, el alfil ponemos que baje 3, no es claro qué está amenazando el negro. Y el blanco podrá intentar, sobre todo, cambiar a damas y bueno, este alfil tampoco, bueno, tiene mucho control, pero claro, con dos torres la octava no es tan peligrosa, la F3 está bien defendido. El problema es que no me atreví demasiadas cosas por miedo y cada vez me fui quedando sin ventaja y bueno, después este final es bastante igualado, la verdad, porque aunque tenga las dos torres, no tengo buena coordinación con ellas y no es fácil empujar el peón. O aquí intenté desactivar un poco. Rey F1, porque dama E2 era molesta, descoordinaba bastante. G5, D5. Aquí me parecía casi que podía aspirar a algo más que tablas, pero después de torre aquí, D6, peón por. Rey aquí y aquí, bueno, la posición sigue estando igualada. Y aquí en la última jugada de control es donde cometí un grave error. Ahora rey G1, me parece normal porque el rey ya ha cumplido su función defendiendo E2 y ahora hay muchos temas de alfil B5 en caso de que quiera mover las torres. Entonces rey G1, dama D2. Y aquí, como podéis ver, la última jugada del control, iba a jugar alfil E3 y dama por torre aquí y a F6 para defender este peón, torre por A5 y ya se pueden filmar las tablas perfectamente. Y en vez de, bueno, la inseguridad de no verlo claro y de estar en 30 segundos y la última jugada, acabé jugando alfil A3. Que no es mala per se, pero, ¿cómo diríamos? Una posición que está muy bien bueno, está muy igualada, pero que solo el negro parece que pueda luchar. Entonces, no es conveniente. Entonces, sigo jugando F6, juego H3, me parecía razonable, ya que mi torre cubre bien desde la tercera, digo, bueno, menos H3 cambiaría todo y mi torre cubriría, ¿no? El D7, rey H1.
No sé si es mejor el rey G1 o un H1, pero bueno, uno de mis planes era meter el alfil en G1, ¿no? Y, por ejemplo, meterlo en H2, eventualmente. Pero es que justo con el setup que está ahora, no me es fácil para nada zafarme de la presión de la dama. Entonces, tengo bastantes molestias. Fil G5, torre C4. Aquí G4 es interesante, por ejemplo. Entonces, peón por. Ah, jaque, rey aquí, jaque. Aquí rey H2, rey H1. Por ejemplo, alfil E4. Y hay estos problemas, ¿no? El alfil, claro, parece que me está amenazando el alfil, pero bueno, también me estoy comiendo un suyo, ¿no? Por ejemplo, alfil E4, después de torre aquí. Y la torre entra a defender por la tercera en G3, donde ya cubrirá todo, ¿no? Y bueno, más o menos defendía todo, un poco por las... por poco, pero bueno. Pues alfil D3, torre aquí. Y aquí él me jugó un G4 ya en plan para confundirme. Y bueno, de hecho lo consiguió. Aquí ya, siguiendo la tónica de mal nivel táctico en esta partida, colapsé totalmente. Aquí vi que alfil E3 ganaba. ¿Por qué? Porque torre por torre aquí, peón por, parece que, bueno, estoy clavando el alfil, ¿no? Peón por, torre por, peón por, rey por, además jaque. Y después de rey G1 simplemente se observa como ya no hay más jaques. Y el negro tiene que parar la coronación. Y si veis, tampoco hay amenazas de continuos, ¿no? Por ejemplo, en esta posición, un jaque posible para el negro sería en G5, pero después de rey H1 ya no habría más jaques. Este setup hace que no haya posibilidad de continuo. Y claro, con el peón en séptima, la dama tendrá que verse relegada a ponerse en D8. Y después simplemente habría que cubrir el jaque en B6. Y, si, por ejemplo, con torre D6. Y situar la otra torre en octava. O, por ejemplo, hacer torre B3, torre B8. Y, bueno, de alguna manera evitar el continuo en G3, pero bueno. Se gana muy fácil. Pero no sé, la verdad, aún no entiendo por qué hice esta. Vi que perdía, pero no sé. Es que vi, era atractiva a nivel de la táctica que surgía, pero vi que perdía y aún así la hice, no sé. En fin, peón por torre D4. La idea es evitar dama F4. Es que aquí como dama F1 es muy fuerte. Uy, perdón. Dama F1 muy fuerte, ya que van a hacer dama por H3. Y luego dama por F3, ya que mi torre seguramente seguirá en la columna defendiendo este peón. Entonces, torre D4, dama F1, torre G4, rey H5, ya veréis, muy importante esta jugada, ya lo veréis más adelante. D7, y ahora parece que, claro, cuando la dama vaya a defender, puede tapar en D4 y seguir con la coronación. Pero después de H por G, claro, si torre por, aquí simplemente... Bueno, por ejemplo, dama D1, simplemente... O también... No sé si H3... Pero bueno, dama D1 parece la más sencilla, la verdad. Y después dama por F3 y no... Y H3 y bueno, el negro va a ganar. Entonces, aquí jugué rey H2, la esperanza de complicar. Pero claro, después resulta que después dama D1, si torre D4, dama por F3 y dama G3 mate. Y claro, si no estuviera el rey aquí, también dispondría de algún torre por H4. Por ejemplo, dispondría de torre D4, dama por y torre por H4, evitando el mate. Y luego volver a D4. Pero con el rey H5 lo cubre todo, ¿no? Desde torre G7, torre aquí, y bueno, este final, no sé, puede un par de jugadas, pero bueno, se pierde completamente. Nada, una mala suerte de partida, la verdad, no estuve nada fino tácticamente. Estratégicamente estuve muy contento, encontré planes creativos, pero luego tácticamente fue un nefasto. Entonces la siguiente partida no fue esta, sino que fue, a ver, que se han desordenado un poco. Ahora, como no estaba en la base, para que se ha copiado último. Fue Nakarokan, yo iba con negras, C6. Vi que mi rival jugaba la Panov, entonces entré de lleno. G4, peón por, dama B3. Muchos aquí conoceréis la línea principal, que es E6, dama por, caballo. Espera.
Eso, dama por, caballo por, alfil b5 jaque, caballo por, dama c6, aquí. Y aquí creo que la novedad que se está jugando ahora es dama c5, sí, mal no me acuerdo. Y el negro no acaba de igualar y es relativamente peligroso. A mí me parece... ¿Qué veo dama c5? Sí. Y... claro, caballo b6 me parece mucho más sencillo, al menos para jugar. No es tan lineal y, bueno, es el blanco, tiene que encontrar muchas jugadas, ¿no? D5, caballo d4, dama d1. Esto a priori, claro, mi rival se puso a pensar, parece muy atractivo para el blanco, porque ahora después de d5, haciendo el caballo, como de peón, alfil e3, parece que, claro, deberá retirarse, luego dama b3, torre d1, presión en e6, el alfil puede entrar en jaque o por h3 presionar, y la debilidad de f3 no se nota tanto por la dinámica del blanco, pero después la crítica es alfil c5. Y ahí, curiosamente, mi preparación, como era muy antigua, era casi más de hace 10 años, me olvidé de que la jugada crítica era b4. Ya que es un sacrificio de pieza que en teoría el negro se queda bien, pero como al repasarlo con la máquina no la mencionaba, la primera, se me olvidó repasarla. Y claro, luego me la jugué en la partida y claro, tuve que calcular de cero todos los líos. Peón por... Bueno, aquí en roque, la idea principal, ya que no podemos hacer alfil por porque perdemos el caballo, peón por... Y aquí me confundí completamente. Yo recordaba que había hacer dama h5 en algún momento, pero como podréis ver aquí... Bueno, si queréis esta posición es una buena posición para calcular. Si queréis parar aquí el vídeo, lo que fuera, es bastante creativo cómo tiene que jugar el negro. No es un poco entre dominación y bueno, y saber jugar con la pieza de menos también, que no es nada fácil, ¿no? Y por ejemplo aquí hice caballo por rey e2 y aquí hice dama h4. ¿Por qué? Porque recordaba que había un dama h5, que era clave. Que el rey estaba muy mal y las descubiertas eran claves, ¿no? Pero resulta que la buena es dama f6. Ya que ahora debe comer el caballo. Dama por... Y aquí es donde había la brillante secuencia. Que era después de torre c1, por ejemplo, dama b2, dama c2, dama b5, dama d3, dama h5. Y ahora las descubiertas son letales para el blanco. Después vendrá torre d8 y tiene que abandonar prácticamente. Y claro, solo me acordaba de este dama h5 brillante, pero era en una subvariante, ¿no? Otras líneas, por ejemplo, en vez de torre c1 alfil g2, eran torre d1, torre d8, torre c1, dama aquí, y aquí, lo importante, torre d2 jaque. Curioso tema, ¿no? Aquí después del doble comeremos la dama y dama por b6. Y aunque son dos piezas y torre por dama, la descoordinación negra, la descoordinación blanca da ventaja al negro. Intentaré apretar con los peones del flanco de dama. Y bueno, y el hecho de que tenga tres islas con solo tres peones da muchas debilidades y permiten también simplificaciones al negro en caso de que coordinara en demasía la posición blanca, ¿no? Y bueno, en general esta posición es muy buena para el negro. Hice dama h4 y de golpe me come y aquí me estoy dando cuenta que ya no es tan fácil. Porque, claro, mi idea principal era dama h5. Y alfil aquí, claro, me estaba dando cuenta de que me hace rey f1 y estoy con dos piezas de menos, no una, dos. Y entonces, claro, aquí después de torre de 8 había una jugada extraña que era dama c1. Y aquí decía, defiende el caballo, simplemente se aparta y va a hacer rey f1. Y yo no lo voy a poder evitar. Y son dos piezas de menos. Y no tengo el dama b5 que tendría si me hubiera comido el caballo, por ejemplo. Y claro, aquí me empecé a dar cuenta de que algo no funcionaba, ¿no? Y entonces por eso hice torre c8 directa, ya que si ahora dama c1 es peligrosa por caballo de 4 jaque, creo. O por, bueno, perdón, por dama c4 mate. Entonces, aquí la alternativa es jugar dama 4, aquí, alfil g2. Claro, mi idea principal aquí después de dama 4 era caballo de 4 jaque, me parece muy atractivo que alfil por torre por y estoy haciendo dama por f2 y tocando a la dama, ¿no? Pero claro, aquí rey de 3, me puse a ver rey de 3 y también me daba la sensación de decir, el blanco, claro, es que tienes, ¿cómo diríamos? Dos piezas de menos, pero
parece que el rey está mal, ¿no? Pero, por ejemplo, materializar, esta posición está totalmente perdida, porque voy a perder el caballo y estos alfiles me van a destrozar. Y, por ejemplo, aquí torre por F2, que parece al menos intimidatoria, porque el negro simplemente, bueno, si te lo comes después de dama por, las amenazas sí que son graves, ya que ha cortado la escapa del rey. Y bueno, aquí, aunque tengas pieza y torre de menos, parece que el blanco va a sufrir. Pero aquí simplemente alfil por. Y hay 5. Hay una jugada fantástica como cae de 5. Que es, bueno. Y ya cuando empecé a ver todo esto, ya me dije, uff, esto ya no pinta nada bien. Porque yo recordaba que era relativamente sencillo, ¿no? Y claro, cuando veo todo esto, porque aquí, si torre por, dama jaque, y me come la torre, ¿no? Y claro, este bloqueo hace que tenga que comer de peón o así y ya no podría progresar con él. Mi torre ya quedaría un poco fuera de juego. Y nada, después de ver esto, a dama 4 yo he pensado jugar dama aquí, aquí, aquí. Caballo h4, rey aquí, caballo por, rey por, dama jaque. Creo que era rey f1. Y después de dama jaque, esto. Caballo 2, si no sería continuo. Dama por, aquí, aquí, aquí. Nada, de aquí, objetivamente el blanco está mejor, pero bueno, me parecía relativamente razonable. De hecho, es lo mejor que tengo, dada la posición después de dama h4. Y bueno, tengo pieza de menos, pero tengo un par de peones y bueno, no, el blanco está un poco atenazado, ¿no? El blanco tenía que jugar torre g1, torre g5, por ejemplo, y activar... Se activa de una forma extraña el ordenador y me parece más jugable de lo que aparenta, ¿no? Pero bueno, al menos satisfecho de ver cómo lo perdía, pero mi oponente decidió por dama por torre. Torre por alfil g2, calle d4, alfil por dama por calle 4. Y aquí llego a la otra clave de la partida. Claro, aquí, a primera vista, bueno, dama b2, aquí, dama por, aquí y dama b2, ¿no? Como el peón en jaque y volvemos. Y aquí es muy curioso porque es una fortaleza del blanco. El blanco no puedes atacar ninguna debilidad. F2, el caballo, alfil, peón y rey es prácticamente irrefutable, ¿no? El caballo cubre casillas muy claves negras y el alfil cubre las demás. Es difícil presionar el alfil con mucho material. Y encima, este peón evita que podamos presionar el caballo y facilitarnos algunos jaques debido a la clavada. Entonces, curiosamente esta posición es cercana a tablas, yo diría, porque de hecho yo recuerdo hacer la mayoría de jugadas que proponía el ordenador y acabar pasando de esta posición de tener casi un punto de ventaja a pasar a 0-10. Y bueno, eventualmente mi oponente, en los apuros sin razón alguna, movió el caballo, luego le amenacé el alfil y ya se descolocó y rápidamente perdió material y la partida. Pero nada, es curioso cómo... Claro, estas líneas que son tan forzadas es muy importante tenerlas al día porque puede pasar como a mí que te olvidas de un orden preciso y claro, esta posición, si hubiera dispuesto de un poco más de tiempo, porque claro, él tuvo que calcular todos los líos de la apertura porque no conocía nada, hubiera podido aguantar fácilmente esta posición. De hecho, empezó a jugar bien, torre D1, H3, metió el rey en N2, N1, pero bueno, eventualmente tocó el caballo y intenté avanzar un poco por aquí, pero no había prácticamente nada. Y bueno, creo que jugué dama E5 y tal, pero bueno, la partida en sí es simplemente jugadas de espera, nada especial y el blanco movió el caballo sin aparente necesidad y acabé ganando. Vale, pues la siguiente partida es contra Peter Leko. Fue una partida curiosa porque yo me estaba preparando con blancas, quería jugar una línea catalana que jugaba él. Y sorprendentemente, como contó luego, estaba muy preocupado por mi preparación, porque decía que jugaba bien la catalana, ¿no? Esto es por ejemplo, muchos aficionados que veis, grandes maestros de élite o de mucho nivel, cuando juegan un Open,
que a veces parece que actúan muy por debajo de su nivel. Por ejemplo, Anand, cuando jugó en Gibraltar, creo que era. Es que el problema es que están acostumbrados a tener muchísimo respeto por el rival. A tener a pensar que, bueno, el rival se dedica a esto, se prepara muy bien, juega sus cosas porque cree que son las mejores. Y claro, todo ese respeto a la hora de jugar Openings, claro, son jugadores que no conocen de nada, acostumbrados a jugar con más o menos la misma gente siempre, que no saben cuáles son sus puntos fuertes, que es muy difícil, ¿no? Y de hecho me acabó jugando la Grunfeld, que era una cosa que él había jugado más en su juventud. Y bueno, yo no había preparado casi nada contra el Grunfeld, de hecho siempre voy variando contra el Grunfeld. Y fue muy curioso porque me decidí por jugar la línea Field de 2, que la había jugado en mi infancia también y es relativamente sólida. Y recordaba que a caballo B6 había una línea que entregaba el peón de D4 y que era muy interesante. Y si el negro no hacía unas finas, el blanco apretaba, ¿no? Pero esta línea era E4 directa, y dama por dama C2. Y es interesante, me estás haciendo torre de 1 y bueno, y la dama está mal, de golpe H4, H5 y tiene que perder muchos tiempos. Por ejemplo, una línea era, no sé si era, no, claro, el G7, no hace caballo B5, ¿verdad? Bueno, no tengo tan claro porque hay un dama por B2. No sé, no recuerdo. Recuerdo que el negro podía intentar jugar con enroque. Y bueno, era peligroso porque el blanco tenía ataque, pero la línea principal era caballo C6, torre de 1, dama C5, clavando este caballo, alfil 3, parece lo más normal, dama 5. Y claro, el blanco quiere jugar un caballo D5, quiere jugar alguna jugada activa. Pero el problema es que aquí no hay tal opción. A3B4 no surge porque, bueno, por A3. Y aquí, por ejemplo, H4, H5 sería muy lento y de hecho el negro simplemente quiere jugar alfil G7, E5 y caballo D4. Y es muy rápido y muy fácil. Y yo recordaba que aquí, si el negro te afinaba con este orden, después de alfil D2 era prácticamente forzado a jugar dama C5 y se producían. Era necesario hacer estas tablas porque era la única línea en que el blanco no podía permitir una alternativa, ya que era muy fácil para el negro encontrar las buenas y encima... Claro, es que si os fijáis tampoco es que tenga mucho desarrollo, ¿no? Entonces si no tengo... Si me hace las jugadas adecuadas para que mi desarrollo sea muy lento o torpe, pues suceden estas cosas. Y entonces, partiendo de esta historia, la partida, yo claro, esta línea la había repasado hace 3 años o así. Recuerdo que la tenía como, bueno, una idea de a ver si alguna partida la juego y no se acuerda y bueno, al menos es partida jugable, tampoco es que el ataque sea definitivo para nada, pero por ejemplo si intenta jugarte dama de 8, alfil G7 y alfil D7, entonces juegas torre de 1, H4, H5 y bueno, el negro tiene que defenderse, tú juegas bastante cómodo, ¿no? Claro, juega caballo F3, alfil aquí, y aquí juega E4. Y aquí, por un momento, dije E4, qué raro, no recordaba que me pudiera jugar alfil G4, ¿no? Cuando juegue E4. Y curiosamente, el colapso de nuestras memorias fue tan bestia que los dos confundimos que estábamos en la otra línea y él juega prácticamente al toque alfil por D4, caballo por, dama C2, caballo C6. Pero claro, aquí han cambiado las tornas, ya que el negro no tiene alfiles de negras. Entonces, ahora caballo B5, que antes no funcionaba, dama de 8, alfil F4. Y si E5, simplemente cree que era alfil por E5 y bueno, ganará un peón por las dos piezas y bastante iniciativa. De hecho, creo que había problemas técnicos aquí, ¿no? Ya que si rey F8, por ejemplo, me parece normal, caballo por dama C5 y no poder defender todas las piezas. Y si rey E7, creo que torre de 8 y torre de 1 y el negro está en problemas serios. Y claro, aquí entonces el negro debería jugar en roque y bueno, después de alfil por C7, la posición es muy buena para el blanco. Y bueno, curiosamente ninguno de los dos nos dimos cuenta, jugamos torre de 1, dama C5, alfil de 3, aquí alfil de 2. Y los dos enfadados, porque claro, los dos queríamos jugar, él por ser un gran maestro, Peter Lecco, muy conocido, y yo por, bueno, que era uno de mis
mayores, bueno, no sé si definirlo como ídolo, pero era un referente a nivel de tenacidad y de aguantar y de trabajo en el mundillo del ajedrez, ¿no? Y de lo cerca que estuvo, ese campeón mundial. Y bueno, lo curioso es que esta repetición, no me acuerdo cómo, pero recuerdo que me comentaron que el negro o el blanco podía cambiar y salir con ventaja. Entonces fue una repetición un poco absurda, pero bueno. Siempre me lleva una anécdota de los europeos. La siguiente partida y última que analizaré en este vídeo es contra Yuri Krivoruchko. Krivoruchko, bueno, creo que se pronuncia así. Hasta hace poco pronunciaba Krivochuko, hasta que lo leí bien y no ponía eso. Entonces, a ver, voy a ponerme negras. Fue una Caro-Kann. Yo estaba bien. Me preparé un poco la Caro-Kann antes de ir al torneo y bueno, estaba bien seguro de que la tenía bien preparada, pero en todas, la mayoría de partidas me sorprendieron un poco, ¿no? Entonces, él siempre jugaba E5 y de hecho es un especialista. De hecho, si queréis jugar E5, esta línea contra la Caro-Kann, yo os recomiendo que sigáis sus partidas, ya que es muy principal y se le da bien y tiene buenos resultados. Pero creo que con esta línea hizo tablas hace una o dos rondas antes, en una línea súper forzada y súper estudiada contra un joven alemán, y supongo que por eso tuvo miedo que le repitiera la línea y prefirió jugarme clásica, ¿no? Perfil aquí, aquí. Aquí es 6, que es el nuevo grito, bueno, nuevo, hace unos años, pero bueno, hay más juego, es más interesante, ya que es más flexible. Este caballo aún todavía no. El caballo todavía no ha ido de 7, incluso según cómo puedes hacer C5 y caballo C6, ¿no? Entonces calle 5, aquí. Importante notar que dama por no es posible por caballo por F7. Rey por G6, perdería la dama. Bastante clave. Dama por, calle de 7. Aquí la principal es F4 y hay un par de líneas. Bueno, está la línea alfil de 7, que después de alfil por H4 está considerada tablas a la larga, pero bueno, es un rollo, sinceramente. Y bueno, yo creo que KF6 y alfil E7 todavía es jugable, F5. Y yo creo que el negro tiene juego, no hace falta que juegue alfil E7 y ya asuma que van a ser tablas, ¿no? Entonces me juego alfil F4, que es una línea no secundaria, pero bueno, no principal. Y después de caballo por dama 5, C3, KF6, enroque, y aquí caballo G4. Aquí más o menos acaba mi teoría, ya que yo sabía que había una partida del llano, que después de alfil F4, el negro jugó G5 y después de alfil D6 y coordinó muy bien. Y no sé si ganó al final, pero se quedó muy bien. Entonces aquí me hace torre de 1, prácticamente solo pensando 5 minutos. Y torre de 1 es increíblemente interesante en este sentido, porque parece una jugada un poco rara, ¿no? Es una jugada más reactiva, preparándose a caballo por, ¿no? Y claro, es la idea, que peón por torre de 8, yo asumo que quería jugar este final. Y a mí me molesta bastante este final, porque después de caballo H5, parece que es un final bastante igualado, ¿no? Bueno, de hecho lo debe ser, objetivamente. Pero a la práctica parece muy molesto, porque el negro apenas tiene contrajuego, ¿no? El blanco va a acceder a la columna. Tiene ciertas dificultades en zafarse de este caballo, ya que si juega G6, caballo F6 es molesta. Y aunque se cambiara en F6, el peón en F6 es molesto y los finales de reyes son muy peligrosos. Entonces este final no me gustaba mucho, la verdad. Aquí de hecho estuve pensando mucho tiempo para ver cómo reaccionaba. Y entonces decidí jugar en roque largo. Y después de dama F3, claro, me amenaza el caballo y el alfil, ¿no? Por F5 era muy feo, después de simplemente alfil F4, creo. Mi posición está muy agujereada y hacer torre 1, torre por... Me está haciendo H5, evitando que ya me movilice por el flanco de dama. Nada, la posición ya... Bueno, no sé si es torre F1 o alfil F4, pero bueno, la posición ya no convencía si tuviera que jugar estas jugadas. Prefiero jugar caballo por, peón por, torre por, dama por, dama por. Y aquí alfil de 6. ¿La idea cuál es? El blanco está mejor, yo creo ya. Creo que hay que asumir que ese final es lo mejor, pero la idea es que me gustaba porque tenía la dama muy fuerte en E5, difícil de quitarla. Y aparte tenía, bueno, este alfil con la estructura todo en negro, que eso es bastante favorecedor. Y permitía, bueno, a presionar, ¿no? Entonces, dama G6. No se esperaba más dama F3, pero bueno, después de dama G6 entendí que era mucho más lógico, ¿no? Ahora me bloqueaba G5 y caballo 4 era mucho más
viene de enseguida, ¿no? Torre aquí, 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 G3. Y esta es una posición clave en la partida. Yo creo que fue un punto de inflexión. Aquí estoy pensando, claro, ¿qué quería hacer, ¿no? Una de mis jugadas clave en esta posición es intentar jugar torre F5, creo yo. ¿Por qué? Porque rompes el vínculo de la dama y el caballo y claro, al apartarse este caballo la posición blanca se tambalea, ¿no? Entonces estuve pensando cómo obtener esa... Bueno, cómo hacer viable esa jugada, ¿no? Entonces me di cuenta que, claro, torre F5, dama de 8 y mate, ¿no? Entonces, claro, tengo que hacer de alguna manera que mi rey escape, ¿no? Pero claro, jugar B5 o B6 me parece muy feo, ya que quito casillas a mi alfil, debilito mi enroque y no me parecía sensato. Ya que, claro, si hago B6 y luego esta, conseguiré, sí, que esta dama se reubique en E2, pero claro, a coste de que mi alfil ya no se va a activar y no voy a presionar F2, ¿no? Entonces, claro, los planes inmediatos no existían. Entonces tuve que mirar un plan a dos tiempos, ¿no? Claro, la idea es hacer rey B8, A6 y rey A7, ¿no? Ya tener el rey A7 y ya poder salir. Pero entonces se me ocurrió decir, bueno, sí, claro, si muevo el rey primero, torre de 7 es molesta. Me va a comer el G7 y mi torre sigue sin poder moverse. Entonces decidí, claro, tengo que jugar a 6. Pero claro, a 6 pensaba, pero si me intenta jugar con B4, por ejemplo, A4, A5, me queda una estructura muy fea, ya que su caballo se me va a comer todos los peones prácticamente. Mi alfil le va a costar activarse también. Entonces ya, por eliminación, acabé jugando A5. ¿No? Que es una jugada que ahora, como os lo he contado, quizá tiene más sentido. Pero esto fue todo mi razonamiento, ¿no? Para establecer que era la buena. Y de hecho es la jugada buena, ¿no? Aquí yo creo que ya como que perdió un poco el temple de la partida mi rival. Porque le descolocó bastante este A5. Aquí de hecho estuvo pensando 20 minutos él. Y claro, aquí seguramente debería haber aprovechado para adelantarse a mi plan de torre F5. Buscar reubicarse adecuadamente para que el blanco pudiera responder bien a lo que vino después del ataque. Entonces jugó a 4, un poco, para mí que no sé, no debe ser mala, tampoco, quizá objetivamente debe ser buena incluso, pero da la sensación de que es un poco pasatiempo, ¿no? De que mi A5 es mucho más útil que su A4. Y bueno, de hecho A4 tampoco era amenaza, pero bueno, a largo plazo también era una cosa molesta, ¿no? Entonces, juego A4, rey B8 y ahora torre D7. Yo creo que torre D7 es un grave error. ¿Por qué? Porque, claro, parece que amenaza G7, pero como hemos dicho, torre F5, si dama E8 simplemente me voy, ¿no? Y las amenazas de mate son mucho más graves. No puedo tener tiempo de comerme este alfil con dama E7, por ejemplo. Entonces, tiene que jugar dama G4 para defender el caballo. H5, aquí, y ahora jugada clave G5. La idea es que, claro, con este seguido de jugadas, ahora toda mi posición cobra sentido. En cambio, la del blanco está un poco a la defensiva ya, de repente, ¿no? Entonces, de hecho, aquí ofrecí tablas. Aquí estaba bastante apurado, ya que tuve que encontrar este plan y esta manera de jugar después de torre de 1. Porque si no, el blanco me podía acabar apretando bastante. Entonces, ofrecí tablas, ¿por qué? Porque yo vi que la mejor continuación del blanco era jugar esto. Torre por, F4, dama por, caballo por, y quitaba por G3 jaque. Si aparta el rey, me como el caballo. Y tengo un par de peones, no puede comer en el 6 por, bueno, jaque y dama por peón. Tengo un par de peones y un alfil, el rey seguro y el su rey muy abierto. Esto me parecía que solo puedo ganar yo en todo caso, si alguien tiene que ganar. Pero claro, después de dama G2, importante notar que aquí hay un continuo, ¿no? Entonces, están en las tablas, ¿no? Claro, por ejemplo, si aquí dama E3, rey aquí, dama por, ahora de golpe tendría que estar pendiente de que... No sé si era este el problema, porque quizá me como la torre de alguna manera. Pero recuerdo que, bueno, claro, es que de golpe, si os fijáis, dama F2 es una interferencia que provocaría que se fuera jaque. Entonces, claro, teniendo en cuenta que ya se me quitan bastantes opciones de jaque, quizás son tablas igual, ¿eh? Pero bueno, aquí por ejemplo se ve que el blanco tiene un poco más de iniciativa respecto a la otra línea, ya que está más seguro el rey, ¿no? Entonces, bueno, rechazó esta oferta, hizo rey F1 y bueno, aquí me pareció muy lógico. Bueno, quito la torre, me hago el caballo primero para forzar F3 y ahora torre G8. Y voy a hacer algún H4, voy a presionar, ¿no? Entonces, aquí me juego dama F2, voy defendiendo un poco este peón.
dama F5, voy a buscar dama H3. Por aquí tenía jugadas más finas, quiero recordar, pero bueno, sobre todo aquí, dama aquí. Y aquí, claro, aquí ya es, no tanto alfil por G3, pero H4, por ejemplo, sí que es una amenaza seria. Y alfil por G3 hay un dama B6 molesto. Y aquí cometí un error extraño, ¿no? Porque objetivamente, claro, yo estaba apurado y la jugada 40 era el control. Y decía, bueno, repito un par de jugadas y bueno, y luego cambié de jugada. Pero claro, no me di cuenta que el efecto que causaría eso es que yo quiero hacer tablas y él quería ganar. Entonces cambiaría de jugada. ¿Y cuál es el problema? Que dama de 4 es mala. Y entonces, al cambiar de jugada, me hizo una mejor, sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque después de 5, la descoordinación es evidente, ya que como estoy atacando la torre, su dama no puede para C4, por ejemplo, o así. Y claro, debería perder otro tiempo. Y luego, si mal no recuerdo, creo que era dama G2. Sí, dama G2 y comer B2, por ejemplo. Y bueno, la posición ya es bastante delicada por parte del blanco. Y entonces, pues me juego dama jaque aquí, aquí. Y hay rey de 3. Aquí juego el E5 con la misma idea, por aquí. Dama H1, aquí está bastante apurado, seguramente hay más finas. La idea era buscar un dama 1, torre de 8 y buscar mate de 1. Por rey aquí, o el H4. Aquí yo vi que torre por eran tablas, pero bueno, porque me da la sensación, ¿no?, de que mi rey es imposible que se cubra de todos los jaques. Aquí seguramente van a ser tablas, ¿no? No, perder era prácticamente imposible, pero bueno. Como él quería ganar, también jugué con eso, ¿no? Me jugué el H4 diciendo, bueno, pues, si lo mejor que tienes es hacerte tablas, pues nada. Ok, aquí, aquí, aquí. Claro, es importante notar que rey C8 dispone de dama A7. Después de torre por, jaque, hacer aquí torre por, dama por, serán tablas. Mi rey está muy indefenso, ¿no? Por eso, rey A8, peón por, dama A1. Esta era mi penúltima jugada al control. Y aquí él, en vez de pensar, bueno, pensó, pero no encontró la clave de la posición. La idea es que el peón me lo voy a comer igual, pero luego voy a acceder a F4 y a F5 y empezar a presionar todo. Una vez ves esto, empiezas a intuir que no es tanto, el peón lo vas a perder igual, es tanto cómo reaccionas después. Y aquí una jugada muy fina, creo que la dama G3. Y después dama por rey C1, o rey B1, rey C1 creo. No, rey C1, porque rey B1, dama D1 y me comería el caballo. Increíblemente, claro, mi dama no puede entrar fácilmente en el juego, ¿no? Dama C4, pero tampoco que voy a ir para aquí o como... Y claro, por ejemplo, dama G4 es un buen sitio ya que cubre el caballo de D7, defiende los dos peones y bueno, ya de paso ayuda a progresar a estos peones. Y bueno, aquí hubiera sido partida complicada, pero bueno, juego H5 que es muy floja y ahora resulta que dama por, dama aquí, y ahora dama H4. Y claro, empieza a tocar la torre y a su vez tiene problemas con el rey, ¿no? Después de torre H7, E4, dama D4, jaque, rey aquí, peón por, torre aquí, dama E6, amenaza los dos, calle B6, rey B8, torre D7, y aquí, dama aquí, aquí el jaque. Y bueno, aquí creo que torre por o alfil por, los dos ganaban, pero bueno, al final como dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a asegurar la victoria. Y aunque me como el peón, luego después de dama E6 yo fui G5 y ya no puedo avanzar. Y esta fue mi victoria con el 2700, que bueno, la verdad es que cambió toda la dinámica del torneo, ¿no? Porque yo venía de perder esa partida molesta con Krivoruchko, con Kovalenko, y además esas tablas extrañas con Leko. Pero bueno, después de esta partida, la verdad, todo fluyó bastante mejor. Entonces, para el siguiente vídeo ya comentaré las siguientes partidas, ya que este ya dura unos 50 minutos. Y nada, si tenéis dudas, pues las comentáis al final del vídeo. Hasta el siguiente vídeo.